Resident Evil 4. Un juego que a día de hoy no hace falta hacerle una introducción, ya que es uno de los juegos más populares de la franquicia y que ha llegado a trascender a una gran cantidad de consolas. Hasta la actualidad, donde ha recibido su propio remake. Aún así, este juego también llegó a tener adaptaciones a otras plataformas bastante desconocidas, y lo que nos reúne en el día de hoy, es un curioso juego Flash para navegador, que quedó en el olvido al pasar los años. En este video veremos cómo surgió este peculiar juego, cómo era, y cómo fue que terminó en el olvido. Sin más introducción, comencemos. Como muchos ya sabrán, el juego en un principio estaba destinado a ser uno de los títulos exclusivos para la consola de Nintendo, la GameCube, junto a otros títulos desarrollados exclusivamente para esta consola. Sin embargo, la GameCube poseía muy poca cuota de mercado, a comparación de sus competidoras, la Xbox y la PlayStation 2. Sobre todo esta última, siendo una monstruosidad en ventas. Fue por ello que Capcom rompió este contrato de exclusividad con Nintendo, y se dedicó a portear estos juegos de GameCube a PlayStation 2, y por supuesto Resident Evil 4 fue uno de ellos. Si bien en GameCube había gozado de muy buenas ventas, no se comparaban con las ventas que llegó a conseguir en PlayStation 2. Y pensar que Shinji Mikami estaba totalmente en contra de este lanzamiento. Pero para lograr este éxito en la consola de Sony, Capcom tuvo que esforzarse para llamar la atención en los jugadores de PlayStation. Recordemos que en la Play 2, salvo por Code Veronica X, la consola no tenía juegos importantes de la franquicia. Por lo que para esta nueva versión, se dedicaron a implementar unos cuantos extras, la campaña exclusiva para Ada, y sobre todo, se invirtió en marketing. Una de las figuras más icónicas del juego, es el hombre motosierra. No ese no, me refiero al otro. Enemigo mítico del juego que nos ponía la piel de gallina con tan solo verlo, ya que un solo golpe de él era una muerte al instante. Por eso a Capcom no se le ocurrió mejor idea que lanzar un control de GameCube con forma de motosierra. Según los creadores, este control estaba destinado a mejorar la experiencia del juego, pero no es más que una sucia mentira, ya que se sigue tratando de un control normal de GameCube, pero incluso peor, teniendo una distribución de botones poco intuitiva. ¿Recuerdas el botón Z que está al lado del gatillo derecho? Bueno, en este control ahora está por debajo. Por lo que ni se te ocurra jugar al Smash con esta cosa. Pues bueno, este mismo control terminó llegando también a PS2 como parte de la campaña de marketing, aunque a decir verdad, este control se controlaba un poco mejor, aparte que era más bonito. ¿Pero por qué digo que este control era parte del marketing? Porque Capcom organizó un concurso en donde podías ganarte uno totalmente gratis. Y para poder participar tan solo debías de jugar a un juego Flash, llamado Chainsaw Maniac. ¿De qué trata este juego? Si leemos las instrucciones podemos encontrar una pequeña sinopsis. Leon se ha quedado atrapado en un extraño pueblo habitado por maniáticos con motosierra. Nuestro deber es ayudarlo a sobrevivir presionando las teclas izquierda y derecha del teclado, matando a tantos maniáticos como podamos. Desafortunadamente Leon se quedó sin recursos, pero podemos conseguir algunos cuchillos en los cobertizos. Suena bastante interesante, así que no perdamos más el tiempo y juguemos. Sí lo sé, al final el juego no es tan épico como lo represente yo. Pero eso es porque está basado en los Game & Watch, los cuales eran consolas portátiles sencillas con una pantalla LCD, con juegos que se controlaban solo con los botones de izquierda y derecha. Además de que también poseía funcionalidades para usar la consola como una alarma y reloj. Por más simples que eran los juegos, estos eran bastante divertidos y originales, pese a limitarse a solo dos botones. Volviendo al juego Flash, como mencionaba las instrucciones, nuestro objetivo es el de defendernos de los ganados con motosierra utilizando cuchillos, antes de que estos lleguen a la parte inferior. Pero la gracia está en que solo tendremos 3 cuchillos a disposición, y cuando se nos acabe tenemos que ir a los cobertizos de los costados a recoger más. Sé que suena bastante sencillo, pero la realidad es que se empieza a complicar, mientras más avanzamos en el juego los ganados bajarán más rápido, haciendo que sea cada vez más complicado sobrevivir. En la parte superior tendremos el número de pueblerinos que vamos eliminando, y las vidas que tengamos.
Cuando se nos acabe todas las vidas el juego terminará, sonando una música proveniente de Resident Evil Remake. Aquí es cuando podremos subir nuestra puntuación a un marcador, para poder participar del sorteo. Si teníamos una puntuación de 50, estaríamos participando en poder ganar una camiseta, la que estás viendo en pantalla, pero si lográbamos obtener una puntuación de 75, estaríamos participando en el sorteo del control con forma de motosierra. Desconozco hasta cuánto tiempo estuvo disponible este concurso, o quiénes fueron los ganadores, ya que no hay demasiada información en internet sobre este juego Flash. De hecho, la página web en donde se alojaba el juego fue cerrada hace mucho tiempo, haciendo que este juego cayera al olvido, y sea considerado como un juego perdido de la franquicia. Pero no por mucho tiempo, ya que había páginas de juegos Flash que habían puesto este juego en su catálogo. Por lo que si te tomas el tiempo de investigar por distintas páginas, puedes llegar a encontrarlo. Aunque no hace falta que te esfuerces mucho, porque en 2021 fue subido a Internet Archive, rescatando este juego del olvido, y haciéndolo más accesible para todos. Y esa sería la historia de este particular juego Flash. Sinceramente a día de hoy no es muy entretenido de jugarlo, pero no cabe duda que es algo bastante curioso y desconocido en la comunidad de Resident Evil, por lo que si no conocías este juego, te agradecería que dejes tu like, y que te suscribas para conocer más curiosidades de este grandioso juego. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.